Hola, bienvenido, soy Hernández Olminiac. ¿Cómo están? Estamos nuevamente en una entrevista aquí en el edificio del Colegio de Ingenieros. Estoy muy contento porque hoy día entrevistamos a un nuevo ingeniero destacado, pero que a su vez para mí es muy importante porque me tocó reemplazarlo como ministro de Obras Públicas. La verdad que más adelante se van a dar cuenta ustedes, pero para mí Sergio ha sido muy importante en el desarrollo de mi vida en las políticas públicas. Sergio Vitar Chacra es ingeniero civil y político chileno con una robusta trayectoria. Estudió ingeniería civil en la Universidad de Chile, cuenta con un diplomado en el Centro de Estudio de Programas Económicos en Francia, un MPA en la Universidad de Harvard, fue ministro de Minería del presidente Allende, prisionero político y exiliado, fue elegido senador en el periodo 94-2002, luego ministro de Educación del presidente Lagos y de Obras Públicas de la presidenta Bachelet. Además, presidente del Partido de la Democracia en 3 ocasiones. Nuestro entrevistado del día de hoy es Premio Nacional 2016 de nuestro Colegio de Ingenieros de Chile y en el año 2017 recibió la medalla de oro del Instituto de Ingenieros de Chile. Además cuenta con el O'Donnell Democracy Award del Latin American Study Association. Es también presidente del Consejo Chileno de Perspectiva y Estrategia, Senior Fellow Inter-American Dialogue de Washington, D.C. y miembro consultivo del Institute for Democracy and Electoral Assistance de Estocolmo. La verdad que Sergio es un destacado ingeniero, que es un orgullo para nosotros poderlo entrevistar y conocer un poco la opinión de él, y para que ustedes puedan conocer lo que la ingeniería hace en distintos rubros, desde la políticas públicas y desde distintas perspectivas que los ingenieros podemos aportar al desarrollo del país. En esa línea, Sergio, muy buenos días nuevamente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como decía al inicio, me tocó reemplazarte como ministro de Obras Públicas en un momento muy importante para el país, que fue después del terremoto del 27F. Para mí, primero que nada, me gustaría agradecer tu generosidad, tu profesionalismo y tu espíritu democrático en este periodo de traspaso. Para mí fue muy importante la forma que enfrentamos ese traspaso. Me entregaste mucha información que fue valiosa para el desarrollo de mi trabajo posterior. En esa línea, mi primera pregunta sería, ¿qué lecciones nos dejó y qué aspectos deberíamos seguir mejorando para enfrentar mejor como país cuando nos enfrentamos a estos eventos de naturaleza que regularmente nos afecta como país? Bueno, primero quiero agradecer tus palabras, Hernán, porque eres de las pocas personas que he visto que hacen un reconocimiento y permanente en política. Eso es muy escaso en política. Así que muchas gracias, porque lo has hecho varias veces y yo me he sorprendido de tu generosidad en eso. Porque cuando uno cumple esta función lo hace por tarea de Estado. Y yo pensé, bueno, si lo que estábamos haciendo era bueno por Chile. Sí, claro. Puede ser un gobierno de un lado o de otro, pero Chile primero. Entonces, gracias por eso. Ahora, respecto de tu pregunta, a ambos nos correspondió lo de obras públicas, y yo siempre he visto que hay 2 grandes ejes que sostienen a un país: su capital físico, obras públicas, y su capital humano, educación, ciencia y tecnología. Y están conectados. Las obras públicas, en ese sentido, con la política de concesiones, yo creo que dimos un salto muy importante, pero requiere, en mi visión, primero un fortalecimiento mayor de la capacidad del Estado, del Ministerio de Obras Públicas, cosa que tú seguramente, de generar nuevas ideas, nuevos proyectos, tener los mejores ingenieros para negociar cuando son concesiones, para diseñar cuando son acciones directas, y esa es una. Y la pregunta sobre el terremoto, que está implícita en la pregunta que nos tocó a los dos, está yo cuando yo estaba terminando y tú tuviste que tomarlo para poder reconstruir, a mí me dejó un sabor de dulce y de agraz. De dulce porque la infraestructura aguantó bastante bien. O sea, nuestra calidad de ingeniería antisísmica es buena, salvo en el tema tsunamis, donde claro, se fijaron normas nuevas. Pero lo que sí me llamó la atención como agraz es
el bloqueo del sistema al momento del terremoto. No teníamos comunicaciones de ninguna naturaleza. Yo recuerdo que estaba a las 5 de la mañana, me fui a La Moneda, me subí al ascensor del Ministerio de Obras Públicas. Tal vez tú no sabes esto, pero me subo para subir a mi oficina y ver si las radios del ministerio estaban funcionando, porque las otras cosas no funcionaban. Y el ascensor se traba en la mitad. Abrimos la puerta a la fuerza, alcanzo a salir subiendo y se cae el ascensor. Y alcanzamos a salir los 2 o 3 que íbamos ahí. Entonces, claro, uno se asusta respecto de todas estas cosas, pero lo de Agraz es la capacidad de reacción. Y la capacidad de reacción fue medianamente buena en la medida que el Estado tenía capacidades de poner esfuerzo inmediato. Nuestra dirección de vialidad, los puentes mecanos para resolver problemas inmediatos, porque el resto se demoraba enormemente. Pero si mejoramos lo que es tsunamis, mejoramos lo que es ingeniería sísmica, yo diría que en general el comportamiento fue bueno y la reacción del sistema en pocas semanas quedó todo el país conectado. Se podía llegar por una vía o por otra, pero nadie quedó desconectado incluso antes de terminar el mandato de la presidenta Bachelet. Perfecto, no, muchas gracias, Sergio. La verdad que fueron momentos difíciles para todos nosotros y para el país en general, y creo que respondimos adecuadamente como país ante estas circunstancias que se presentan regularmente en nuestro país. Pero yendo un poquito más a una mirada de más largo plazo, ¿cómo te imaginas el Chile del futuro? Esta reunión que estamos teniendo ahora, yo creo que pone el acento en mi experiencia personal y por lo que he hecho en la necesidad de que la ingeniería se haga una contribución mucho mayor a largo plazo. Chile es un país de corto plazo y hoy día esto se ha acentuado con todas las crisis que estamos viviendo. La velocidad del cambio, la complejidad y la incertidumbre te llevan a que uno trate de buscar menos complejidad, menos incertidumbre y pueda diseñar qué escenarios son posibles, qué futuros son posibles. Yo noto ahí un déficit nuestro y una potencialidad de la ingeniería mucho mayor de la que estamos usando. Por ejemplo, en todo lo que son escenarios alternativos de lo que va a venir en el campo científico-tecnológico, pero también la capacidad de medir los escenarios posibles en los campos sociales, en los campos éticos, en las distintas materias. ¿Y qué aporta un ingeniero? Aporta primero una lógica de resolver problemas, que en política es muy importante, porque normalmente el grueso de la gente que está ahí se preocupa más bien de crear problemas. Entonces, eso ayuda. Segundo, nosotros somos un país más de poetas que cuantitativo, de ingeniería, a pesar de que tenemos muy buenos ingenieros. Entonces, la necesidad de cuantificar, yo la echo mucho de menos en política. Si voy a hacer algo, ¿cuánto me demoro? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se hace? ¿Qué pasos damos? Y no simplemente tirar la idea y quedarse en el aire. Entonces, ahí yo veo un rol muy importante de la ingeniería y en futuro. Por ejemplo, una debilidad nuestra muy importante es el desarrollo productivo. Y en desarrollo productivo tenemos, este colegio tiene ingenieros comerciales e ingenieros civiles. Claro. Yo creo que somos muy buenos en políticas macro, pero no tenemos visión estratégica y ahora en qué áreas nuevas Chile se va a adentrar, pero no pensar al año próximo, a 4 años de un gobierno, a 10, a 20, a 30. Eso yo creo que podemos dar un impulso bastante mayor desde la ingeniería. En qué sectores nuevos vamos a poner y qué fortalecimiento vamos a hacer en las capacidades técnicas y en las capacidades prospectivas. Entonces yo veo el futuro de Chile reforzando, como lo estoy viendo en Estados Unidos, como lo estoy viendo en Europa, en los países que uno analiza, la capacidad de pensar escenarios y hacer estrategias de largo plazo. Antes las hacíamos, ahora no las hacemos y estamos trabajando en eso. Bueno, en nuestros ministerios lo hemos hecho, pero estamos trabajando incluso con el Congreso del Futuro y la Comisión de Futuro del Senado. Yo creé un Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia para hacer eso. Y el colegio, yo creo, hemos conversado, la posibilidad, por ejemplo, ahora en política industrial de futuro, que también toda la sociedad pueda trabajar más largo plazo, mirada larga. Claro, yo estoy completamente de acuerdo en ese sentido y que sea una mirada más allá de los periodos presidenciales, que sea una mirada de Estado, que permita alcanzar y mirar y tomar las decisiones para que se puedan desarrollar cosas con esa mirada de largo plazo. Un ejemplo sobre lo que acabas de decir. Yo me acuerdo que cuando termina el gobierno de la presidenta Bachelet, y antes que nosotros nos juntáramos, me llama el presidente Piñera, electo en ese momento. Sí. Y nos dice, como estuvimos juntos en el Senado, yo le tengo aprecio, más allá de las posturas políticas, y me dice, quiero que me digas qué has hecho y qué es lo que me aconsejarías en materia de infraestructura.
Entonces dije, bueno, pero se lo voy a entregar a tu ministro. Déjame llamar a la presidenta Bachelet. Y obviamente le digo que la presidenta es el presidente de la República, o sea, no hay más que discutir. Me dijo, no, por cierto, se fue a mi casa y nos sentamos. Y ahí discutimos en las vueltas de aquí y de allá. Me dijo, bueno, ¿y qué crees más? Licita el puente del canal de Chacao, que Lagos lo dejó bastante avanzado. Entonces, cuando yo pienso que Lagos, cuando parte con esto, ya venía de antes incluso, ponte tú que el 2003, 2004 ya estaba listo. Va a estar terminado el 2026. Entonces, 23 años. Toda la pregunta que uno se hace es, y lo que tú decías, 4 años, sin mirar, y en educación, después lo que estamos viendo, ¿cuánto te demora en levantar? Entonces, necesitamos acuerdos estratégicos de largo plazo entre los chilenos para mejorar el país. Así es, así es. La verdad que hay ejemplos bastante interesantes, negativos y algunos positivos, digo, porque muestran que la mirada de largo plazo es clave para el desarrollo de los países, así que comparto plenamente. Ahora, aterrizando un poquito más, con tu experiencia de ministro en varias carteras, de senador, ingeniero, ¿cómo ves y qué te gustaría que la nueva Constitución tuviera para que realmente alcancemos esa mirada y mejoremos como país? Bueno, uno es su propia vida y su experiencia. Entonces, yo siempre tuve una gran vocación por lo público, que es algo que quiero transmitir aquí también en este programa para los jóvenes. O sea, un ingeniero tiene que pensar en su país, tiene que ver cómo su tecnología, su operación específica se proyecta a nivel nacional y tiene bienestar más amplio. Pero además yo fui afectado por el golpe militar, estuve preso político, estuve exiliado 10 años, 11 años de mi vida, en un momento temí por mi vida, y por lo tanto una de las cosas que para mí es más marcante de mi propia existencia y me determinó qué camino a seguir es la democracia. Además la propia experiencia de la Unidad Popular desató una tragedia, entonces, claro, no es culpa de los demás, también es culpa de los que gobiernan. Y hice un análisis también histórico, he escrito algunos libros sobre eso. Y entonces para mí es muy importante una institucionalidad fuerte, que tenga mayoría amplia. Por eso que en esta fase que viene, yo considero que es fundamental que haya normas que tengan una aceptación sobre el 70% de los ciudadanos, que espero que resulte así en este nuevo segundo intento que vamos a hacer, pero que además se tenga en claro de que la estructura no puede irse para un lado o para otro, son las leyes las que van determinando, es la evolución de la ciudadanía que elige a sus representantes y que tenga así límites para que podamos respetar la libertad de todos. Y con inclusión. O sea, mi punto más importante en esta vuelta es que tú tienes democracia solamente si tienes más inclusión social, si tienes más igualdad. Nosotros tenemos alta desigualdad. Así que yo espero que el concepto de Estado social y democrático de derecho se afirme en la práctica y que la Constitución establezca normas que garanticen que la orientación de la sociedad y del Estado va a la provisión de bienes y servicios públicos parejos, con un mínimo garantizado para todas las chilenas y chilenos. Yo creo que si eso lo hacemos, vamos a tener una mejor y más sostenible democracia, además de, por cierto, lo que se nos viene encima en materia de cambio climático y de digitalización, que creo que son los dos desafíos principales de la humanidad. Así es. No, la experiencia que te ha tocado vivir, la experiencia que tú reflejas en tu respuesta, son claras, que pueden ir ayudando a iluminar el camino que puede tener el desarrollo del país en el futuro. Así que un millón de gracias. Aterrizando un poco más también ahora en el tema de los ingenieros, ¿qué podemos trabajar y hacer para que el desarrollo sea más sostenible en el tiempo? La verdad, todo el tema ambiental, todo el tema de las comunidades, todo ese aspecto, ¿qué deberíamos iluminarnos para trabajar y ayudar al desarrollo del país en esa línea? Si lo miramos desde el lado político para esta organización vinculado con la pregunta anterior, yo diría que la democracia representativa funciona y no debe ser reemplazada, pero necesita de la democracia participativa, más directa, y eso supone descentralización. En el avance que vamos a tener, el desarrollo de los territorios es fundamental y en que la gente tenga ahí sus propias capacidades. Eso significa también que la distribución de las capacidades intelectuales y las capacidades de ingeniería, en este caso, se verifiquen también a nivel de los territorios. Que cada territorio trate de resolver sus propios problemas, porque eso le hace desarrollar innovación, le hace desarrollar también autoestima, ¿no? Como cuando fui senador todo pasaba en Santiago y los ariqueños me decían, y los iquiqueños, oiga, ¿y
Es que no hay gente buena allá. ¿Cómo va a haber gente buena si todas las decisiones se toman aquí? Entonces, yo creo que el tema de la descentralización y el tema del territorio es bastante importante. Luego, en el campo educacional, yo creo que es fundamental que los ingenieros participen mucho más en lo que es la educación para la programación de la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en materia de digitalización mucho mayor, ponernos más a la punta, y lo mismo en lo que se llama el Valle de la Muerte, que es el área en que tú haces la investigación y la transformas en un producto. Nosotros podemos hacer investigación, pero nunca llegamos al punto en que una empresa toma eso y lo hace. Entonces, el desarrollo, la vinculación entre innovación en la ciencia y aplicación en la práctica, yo creo que la ingeniería puede hacer también un desarrollo bastante más grande que lo que está haciendo hasta ahora. O sea, yo canalizaría más plata en ciencia y tecnología, pero una ciencia y tecnología orientada. El nuevo Ministerio de Ciencia lo está haciendo, pero ahí falla algo en la relación con la empresa. Entonces, los ingenieros ahí tienen que jugar un papel y reforzaría los institutos de ingeniería que tenemos en Chile. Hoy día teníamos institutos públicos, ¿te acuerdas? Que los hay todavía, como 15 son, pero están muy debilitados. Luego tenemos esto que se hizo los centros de excelencia en los años anteriores, que trajimos gente de afuera, Fraunhofer, por ejemplo, de Alemania. Y tenemos también, yo el otro día vi en el Ministerio de Ciencia, 50 centros de investigación con el programa Milenio, con lo que hace la NID. Entonces, el rediseño de la ciencia y tecnología para que se vincule con el aumento de la productividad y el desarrollo, me parece que un área para la ingeniería muy importante, en el área como específica, y por cierto su proyección en medio ambiente y en todo lo que sea energía renovable, donde nosotros podemos ser no solo de los primeros, como estamos siendo, hoy día estamos produciendo energía renovable en más del 30% del consumo del 22%, sino también en la producción de elementos en la manufactura nacional que satisfaga aquello y no tengamos que importarlo todo. Perfecto, interesante la mirada que tienes para que vayamos avanzando como país. Y para ir terminando, quizás alguna idea final que te gustaría dejar a los ingenieros, pero fundamentalmente a los jóvenes. ¿Cómo podemos ayudar a través de la ingeniería al desarrollo del país? Bueno, yo le diría a los jóvenes que al final de la vida y del trayecto es más rica la vida cuando uno se preocupa de los demás. No solo se preocupa de cómo le va y si tiene su casita y su auto. Dirigir un colegio, por ejemplo, tiene una dimensión también de compromiso social. La vida pública tiene eso. La política hay que respetarla y hay que cuidarla. Y tienen que estar los mejores y las mejores. Entonces mi mensaje es ocuparse de lo público, además de ser muy bueno en su disciplina, pero proyectar su disciplina a lo otro. Eso hace la vida bastante más apasionante y a los jóvenes decirles que les tengo envidia, porque el mundo que va a venir y lo que estamos viendo es de tal manera complejo, pero también con riesgos y oportunidades que hay que estar bien preparados. Y estar bien preparado significa tener educación de base sólida. Yo siempre eché de menos como estudiante de ingeniería no estudiar filosofía, por ejemplo, o tener una formación humanista más sólida para tener una mirada transdisciplinaria. Tiene que tener una dimensión ética. Y por eso que la idea de que el colegio recupere lo ético me parece también un punto muy importante, junto a lo público y a la inclusión social. Perfecto. La verdad que agradecemos enormemente a Sergio Vitar, quien a través de su experiencia nos ha dejado grandes mensajes para que vayamos desarrollando el país que queremos enfrentar en el futuro, a través de la ingeniería, con la inclusión y con el desarrollo, preocupándonos de integralmente del desarrollo de la sociedad. Así que nuevamente, Sergio, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.